Covidatón es una iniciativa social para generar conciencia sobre la necesidad de poner en acción las buenas ideas, al compartir información que ayude a vislumbrar opciones para solucionar problemas que aquejan a diversos sectores de la población. De la mano de expertos y profesionales en diferentes temas, Covidatón difunde conocimientos y experiencias que pueden ser aprovechados por cualquier persona, organismo o institución social que lo requiera, dado que se trata de situaciones relevantes del día a día. Mediante podcasts, cápsulas, entrevistas y notas informativas se pretende crear una comunidad que pase de las palabras a los hechos con pequeñas acciones que en conjunto, y sumadas a las acciones de los demás, puedan lograr una transformación social en beneficio de todos. Nutre la vida con el poder de la información. Encuentra más información en www.covidatón.org o sigue en nuestras redes sociales como @Covidatón. Todos somos Covidatón. Hola, hoy estamos en la principal casa de estudios de México, la UNAM. Y nos encontramos aquí porque vamos a platicar con el doctor en Sociología y docente en la Universidad Pablo de Olaride de Sevilla, España, el doctor Luis Navarro Ardo. Él nos va a hablar acerca de un tema muy importante que es la responsabilidad social desde el punto de vista analítico de un sociólogo. ¿Qué acciones o qué estudios se han podido llevar a cabo para poder lograr detectar con qué acciones podemos o qué acciones puede tener o llevar a cabo la sociedad para poder lograr un mejor capital social y con eso vernos beneficiados? Le damos la bienvenida al doctor en Sociología. Luis, muchísimas gracias por esta colaboración a Covidatón y bueno, te escuchamos. Adelante. Bueno, pues muchas gracias. Yo soy Luis Navarro, soy sociólogo de España y bueno, la verdad que este tipo de conversaciones me agradan porque me producen una enorme satisfacción para este sano debate que creo que debemos tener, ¿no? El análisis de la responsabilidad social, de todo lo que tiene que ver con responsabilidad y con ámbitos sociales desde el punto de vista sociológico, quizá tenga una larga tradición, no con ese término de responsabilidad, pero sí con otros términos que podemos quizá asociarlo a esto que podemos definir con responsabilidad social, ¿no? Hay un término que es muy usado en el ámbito de la sociología, que es el capital social. El capital social tiene que ver con todo aquello que van produciendo inputs para las personas, que tiene que ver con lo social. Por ejemplo, a medida que yo tengo más relaciones sociales, que conozco más gente, más capital social tengo, y siempre capital social desde el punto de vista positivo. A medida que participo más en actividades colectivas, en reuniones colectivas, más capital social tengo, más posibilidades tengo de conocer a más gente de manera individual y sobre todo más input le estoy dando a la sociedad con mayúsculas de poder compartir todo esto de manera individual, trasladarlo a nivel social. Yo creo que esta idea de a medida que tenemos más capital social, a medida que tenemos más relaciones sociales, a medida que participamos más colectivamente en acciones, es más beneficioso para la sociedad, para el bienestar social, en definitiva, para sanar a esta sociedad tan individualizada, tan permanente inseguridad, tan líquida, tan victimizada, como decía en otras partes de mi intervención. En resumidas cuentas, tengamos más capital social, tengamos más contacto con la persona, volvamos quizá la vista atrás a dejar esas relaciones virtuales y volvamos un poco más a las relaciones personales, con esa idea de, a medida de que tengamos más capital social,
mejores personas seremos y mejor sociedad en la que podemos vivir. Yo creo que el capital social también se ha estudiado a nivel de sociedades, ¿no? Y en Europa el capital social también existe, es muy diferente entre sociedades del norte y entre sociedades del sur. Las sociedades del sur, le hablo como España, como Grecia, como Italia, tienen un mayor capital social que las sociedades del norte, que los alemanes. Ahí hay un factor también determinante que es la temperatura. A medida que tienes mejor tiempo, más sales a las calles, más disfrutes del sol y más posibilidades tienes de tener contacto con esas personas. Entonces quizás ese análisis del capital social entre diferentes sociedades tengamos que tener en cuenta otros elementos que quizás se nos escapan de las manos, ¿no? Por ejemplo, en Noruega a las 4 de la tarde es de noche y en invierno están a menos 5 grados bajo cero. Poco capital social tiene, a no ser que sea capital por internet. Entonces, ese tipo de cuestiones quizás las tengamos que tener en consideración. En México, ese capital social que hay o que yo creo que es menor que en otras sociedades, bueno, si nos comparamos con Europa, yo creo que tiene que estar relacionado con esa desconfianza y con esa sociedad que tiene ese lastre de vivir en una sociedad insegura, en una sociedad altamente criminalizada, en ese cáncer que tiene la sociedad mexicana, que es la corrupción, en esa militarización permanente y en esa desconfianza que están mostrando también nuestros representantes públicos de manera prácticamente diaria, ¿no? Entonces yo creo que México tiene un capital social más bajo, pero puede ser entendible por esa sociedad tan desconfiada, tan corrupta y también tan gigante como la que se vive en ciudades como Ciudad de México. Bueno, yo creo que el uso de los espacios públicos, ¿no? Hay acciones de participación ciudadana en otros países latinoamericanos, como en Brasil, que parece ser que están funcionando, y es un poco pues el uso de parques y plazas como más público y en el que se puedan hacer actividades, en el que se involucren las propias comunidades. Yo creo que ahí es fundamental que para la realización de actividades y de mayor implicación se tengan que contar con agentes de las propias comunidades, de los propios barrios, que son realmente quienes conocen a sus vecinos, a sus vecinas, a su entorno cotidiano, ¿no? Ayer en una de las conferencias comentaban en Honduras, que también es un país muy altamente criminalizado, militarizado, pues que se estaban haciendo y emprendiendo acciones vecinales que parece que están funcionando, ¿no? Algo tan sencillo como para intentar expulsar a ese crimen o a esos criminales que estaban rondando por determinados barrios. Y era simplemente que se sacase la basura a las horas en el que los niños van al colegio, en el que los niños van o entran o los adolescentes suelen llegar a casa. Entonces se organizaban los propios padres de los diferentes edificios, de las diferentes casas, para que siempre, pues si era a las 9 de la mañana, pues saliesen todos los padres a las 9 de la mañana a tirar la basura, y esos criminales que estaban al acecho, pues al ver que había familia, pues se estaban desplazando a otros barrios, ¿no? Entonces, en definitiva, medidas de este tipo a nivel de vecindario, pues creo que pueden estar funcionando para sanar determinadas zonas que realmente son altamente pues, peligrosas, ¿no? Pues creo que puede ser una de las acciones. Aquí es que hay mucho también, Verónica, temas de que nunca nos olvidemos a nivel de análisis sociológico de estructuras sociales, clases sociales, y no es lo mismo una situación o una familia de clase baja que de clase media ni que de clase media alta. Hay diferentes elementos que habría que considerar, ¿no? No es lo mismo poder contar en tu familia con alguien que ayude
la educación de tus hijos, o al menos a controlarlo, entre comillas, cuando están en casa, a hacer los deberes, o a no estar continuamente con el teléfono móvil. A familias que no se pueden permitir eso, y a no ser que existan instituciones públicas que acompañen a esos niños o que puedan tenerle unas actividades extraescolares de manera gratuita, pues estos niños pues o están en la calle o están en casa viendo la televisión, viendo redes sociales sin ningún tipo de control, ¿no? Entonces, esto es complicado si no tenemos en cuenta o diferenciamos muy bien los diferentes tipos de familias en función de la clase social. Es lo que, desde el punto de vista sociológico, yo podría añadir en esta cuestión tan tremendamente delicada, ¿no? Bueno, me voy a atrever a comentar algo que ayer la persona que me acompañaba a escuchar la ponencia que tú expresaste, él me dijo una experiencia justo de una familia con una situación como la que te planteo, en donde el padre tenía que salir todos los días temprano a trabajar, y para efectos de que el hijo se sintiera que hay una presencia de su presencia, que él estaba con él independientemente de que tenía que irse al trabajo, hacía algo muy, muy insignificante, y es muy sencillo, simplemente todos los días le hacía un nudito con la cobija con el que el niño se tapaba en las mañanas. Y ese nudito todos los días lo tenía que ver el niño al despertar. Y ese nudito hacía sentir al niño que su papá estaba con él, que su papá estaba yendo al trabajo. Y te lo pregunto porque algo que parece tan insignificante hizo la gran diferencia del joven, porque ahora ya es un papá, y él replica algo parecido con sus hijos, porque él nunca se sintió abandonado de la familia. Yo entiendo. Es que ahora, hoy en día, Verónica, ese nudito ya no... ese nudito, para mí el nudito es que son las redes sociales. Es que hoy en día el control, la devastación personal que se está haciendo del mal uso de las redes sociales, de la información que hay, eso es bestial. Entonces, el que no exista ahí una educación hacia los hijos, un control hacia la información o al acceso de esa información, pues eso es lo que te digo, es que el hecho de que estén muchas horas solas ya no es un nudito, ya es un teléfono móvil que es incontrolable, que pueden acceder a cualquier tipo de contenido. Por eso yo veo importante que esos niños estén acompañados, esos adolescentes estén acompañados en su proceso diario, en la vida diaria, con alguien que es prioridad. Es una prioridad. Es una prioridad. Una prioridad en las nuevas familias. En las nuevas familias, o claro, y las que no se puedan permitir tener, porque tienen que trabajar los dos, estar fuera, pues es donde entran las instituciones públicas, de tener pues actividades extraescolares de manera gratuita, en las que pues sigan haciendo actividades y que no sean estar de manera individual, volvemos, encerrados, haciendo cosas que tienen que hacerse pequeños en espacios pequeños, ¿vale? De tu entorno cotidiano, en el que quizá al principio haya que ponerse de acuerdo 5 familias, en el que cada semana se tiene que encargar 2 personas de esa familia, 2 adultos, de esos 10 niños. Quizás empiece en pequeños entornos, y quizás eso se vaya alzando la voz y ya no son solo 5 familias o solo un edificio. A lo mejor es que corre la voz, que todos sabemos cómo funciona el boca a boca, y se informan de que el edificio de al lado, pues en el parque no sé qué, resulta que se han organizado familias para tener actividades en las que los niños compartan, hacer cuestiones juntos cuando no están sus papás. Y sería pues una forma de ir expandiendo este altavoz. Primero haciendo con acciones pequeñas. Yo creo que
y haciendo acciones pequeñas. Y bueno, puede llegar esto a consolidarse, a ser un movimiento ciudadano de fortalecimiento del capital social, fortalecimiento de las redes sociales, fortalecimiento de, evidentemente, contando con la familia y contando con los propios hijos, adolescentes que puedan estar ahí. Y quién sabe si ahí hay jóvenes estudiantes de universidad, que digo, más mayores, en el que se involucran como voluntarios. Y quién sabe si esto pues va tomando forma y hay alguna entidad, yo qué sé, privada o pública se entera y ve esto una acción y puede ser interesante. Hoy en día en Europa esto se ha llevado a cabo. A ver, allí lo que hay, allí lo que sí hay, actividades extraescolares que se realizan en los centros de barrio. Los centros de barrio normalmente son de carácter público. Bien, es verdad que el entorno, yo soy muy sincero, en el entorno en el que yo me muevo es un entorno de clase media y clase media alta. Y prácticamente sus hijos, a pesar de estar en colegios públicos, las actividades extraescolares, ¿vale?, pues sí las tienen que financiar los padres y sí se lo pueden permitir. O son familias, ¿vale?, lo que yo conozco, que yo también, mi entorno no tengo muchos de familias con hijos, o son familias que por su trabajo se han permitido, en el que por la tarde o está la madre o está el padre. Pero sí, mira que yo no puedo, normalmente se suele decir que las experiencias cotidianas no se pueden generalizar, ¿no? Pero sí el caso de mi hermano y en su edificio en el que vive, ¿vale?, si están haciendo algo esto que se están compartiendo, bueno, se comparten tardes entre, pues si son a lo mejor 5 o 6 familias, en el que se comparte o se ayudan los niños, bueno, se comparten los niños cuando los padres están trabajando. Y es verdad que se están juntando en parques y eso está, pues bueno, está quizás incrementando. Es verdad que, claro, que yo en Ciudad de México, pues no sé qué espacio hay, el grado de seguridad, inseguridad. Quizá aquí pues habría que tener a lo mejor un espacio un poquito más cerrado, no sé. Claro, yo creo que puede surgir de las personas que creen, que confíen de manera individual y después de manera colectiva en este tipo de cuestiones, en el que algo está pasando aquí, hay que ponerle algún tipo de inyección a esta sociedad para ir calmándola. Y si esa inyección es, pues, evidentemente empezando por las generaciones venideras, y si esto tiene que empezar por una familia o una persona, pues quizás son acciones que se puedan ir multiplicando. Y cuando tú, por ejemplo, al sentir que tú estás haciendo esta participación colectiva, ¿tú qué sientes como desde tu punto de vista, en donde todo es planteado a través de análisis? ¿Cómo las personas se sienten cuando existe esta interacción, esta participación voluntaria o esta participación espontánea? ¿Cómo es que las personas tienen, qué sentir logran tener? Hombre, eso, Verónica, se ha estudiado, ¿no? Quien más capital social tiene, más grado de felicidad manifiesta. O sea, quien más relaciones tiene, quien más personas conoce, quien más participa en actividades culturales, su estado de satisfacción diaria, su estado de satisfacción emocional es muchísimo mayor, ¿no? Eso es lo que se dice, existe una relación altamente significativa, ¿no? O sea, a medida que yo tengo más personas, a medida que me relaciono más, a medida que salgo más, a medida que mi grado de satisfacción es muchísimo más alto. Claro, beneficia al final a una sociedad, ¿no? Pero también todo esto hay que ponerle como una especie de telilla también, que estamos accediendo o estamos encontrándonos en una nueva sociedad, con nueva gente, con unas nuevas generaciones, que está jugando un papel fundamental el tema de la interacción a distancia. Entonces, me refiero a interacción a distancia en el que el contacto presencial quizá no lo estén valorando tanto como lo estamos valorando nosotros. Yo no conozco ningún estudio que haya en ese sentido, pero podría ser interesante, ¿no? ¿Qué beneficio tiene la gente joven
entablar una relación de este tipo. Hombre, yo te puedo decir, en mi universidad, pues a los chavales que están allí, pues yo los veo con una concienciación social mucho más elevada, unos valores sociales mucho más altos, una capacidad de interacción mayor, ¿no? El hecho de estar presencialmente en las clases, ¿no? Yo puedo hablar de mi experiencia, ¿no? Pero habría que quizás ver este cambio de sociedad. Es que estamos en un momento bestial. Eso de estar ahí 5 personas y están hablando con el WhatsApp, y eso es normal. Actualmente sí. Y a mí me choca, pero claro, yo a lo mejor que soy una persona que amo las redes las relaciones sociales, o las redes sociales, que ahora se utilizan redes sociales para redes sociales por internet, ¿no? Pero el concepto de redes sociales se ha utilizado en la sociología desde hace muchos años. Redes sociales presenciales, virtuales, ¿no? Ahora se utilizan como virtuales, pero las redes sociales antes es un concepto histórico que era para presenciales. Ahora ya que son... Esa historia, qué chistoso, ¿verdad? ¿Sabes? Pues no sé, este tipo de cosas de... digo, como enganche, ¿no? Para la gente joven, para como mensaje, tener 10 amigos y hablar con ellos diariamente, presencialmente, te produce una milirrubina, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? A lo mejor hay que recordarle no lo sé, se me viene así como a la mente, a las personas, lo bueno que es hablar cara a cara, lo bueno que es estar en un parque charlando, lo bueno que es interacción social cara a cara. Quizá haya que recordarlo, porque ya se ha olvidado, ¿no? A mí ayer me pasó una cosa en el colectivo, bueno, en el camión, ¿no? En el microbús. En el microbús o el pesero, ¿no? Se le dice, así, ¿no? pesero. Bueno, me siento y me encuentro un pendrive. Un pendrive es sí, ¿no? Aquí se le dice pendrive, ¿no? Lo de... Ah, ok, un USB. Un USB, ¿no? Y estaba en el sillón y había una señora al lado y le digo, ¿y este es de usted? Dice, no, lleva aquí desde que me he sentado. Y estaba ahí. Y bueno, lo normal no es que lo tomes, ¿no? Y al conductor no se lo des por si alguien, que es algo importante, y no dejarlo ahí como... No, yo no lo agarro. No lo agarro. Algo así, ¿no? Digo, no lo sé. Eso es un ejemplo de... No, yo aquí a mí... Evado. Si me evado... y no, que no. Y es un simple objeto, ¿eh? Así es. Y era simplemente llegar y decirle que a lo mejor no viene el chavo, la persona, pero es algo importante, ¿no? Es un elemento importante que puede ser de su trabajo, de su... Pues simplemente eso, ahí se quedó. Y podían estar ahí horas que nadie hubiera dicho nada. Eso yo lo podría entender como empatía. Sí. Bueno, vale, como empatía. Pero también, yo sé, como... ¿Por qué no lo hace usted? ¿Porque voy a mí también como empatía o porque yo voy a lo mío? Me da igual lo que ocurra a mi alrededor. ¿Algún mensaje que le quieras dejar a los mexicanos, Luis? Bueno, pues nada, que aquí me siento como en casa, que bueno, que soy una sociedad en la que tenéis muchísimo potencial y que creo que tenéis que intentar destruir o acabar con toda esta sensación de inseguridad, miedo, y la gente joven estáis ahí para cambiar este mundo, pero cambiar este mundo hacia la igualdad de oportunidades, valores sociales, una justicia social y no olvidéis las relaciones sociales cara a cara. Muchísimas gracias, Luis, por haber colaborado con nosotros en estas cápsulas Covidatón. Para nosotros es una aportación muy valiosa, sobre todo porque parte de las acciones que nosotros más impulsamos es el de responsabilidad social, y tener una guía, un referente con el cual las personas puedan empezar a valorar la responsabilidad social y los resultados y los beneficios que podemos lograr a través de llevarla a la práctica, pues para nosotros es muy importante. Muchísimas gracias por esta plática, esta conversación, este intercambio de conocimientos y experiencia. Y a todos los que nos ven, por favor, compártanlo, denos like y bueno,
Luis, te pedimos que si nos puedes compartir tus redes sociales para que las personas que quieran buscar más acerca de tu libro puedan encontrarlo más rápidamente. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Muy bien, pues en Twitter me podéis localizar como Sociodato, en Face me podéis buscar como Fleje, y en el canal mío de YouTube me podéis localizar como Luis Navarro Ardoy, y ahí podéis ver todas las cuestiones que consideren oportunas. Bueno, en Instagram soy Miguelito Son. Miguelito no es mi gatito, entonces se llama Miguelito Son. En resumidas cuentas, Sociodato, Miguelito Son, Fleje, y en YouTube mi nombre, Luis Navarro Ardoy. Encantado. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos en una cápsula más de Covidatón. Te esperamos en nuestra próxima cápsula el 4 de octubre a las 8 con Zohar Epstein presentando el tema Tú más violencia puede ser igual a suicidio. Sigue nuestra transmisión en www.covidatón.org. Para más información sigue nuestras redes sociales como @covidatón. Te invitamos a que te unas a nuestra campaña Cuenta conmigo. Ingresa al portal www.fundacionparlas.org/donaciones y recuerda, todos somos Covidatón.